Hola, este es un apéndice que en el ocaso de la fiebre olvidé mencionarles. Hay dos cuestiones que quedaron fuera y que después cuando vi la clase me di cuenta que era justamente el aporte de Thomas Kuhn con su categoría de paradigma, ¿sí? Thomas Kuhn fue un científico, matemático, que luego se puso a investigar a las ciencias, ¿sí? Y fue uno de los primeros en pensar una sociología de las ciencias o un espacio donde se analice, ¿sí?, el quehacer del científico. Para eso desarrolla su obra maestra, que es la estructura de las revoluciones científicas, en la cual él desarrolla esta categoría de paradigma diciendo, bueno, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de prácticas que se definen en una disciplina científica que ocurren en un determinado momento. Pero los paradigmas, así como nacen, se desarrollan y mueren, ¿sí? Un ejemplo puede ser el de Galileo, otro ejemplo el de Newton, cuando vemos, ¿sí?, que luego de la teoría de Einstein dio por sepultada la teoría de Newton. Bueno, el paradigma en la cuestión educativa también sucedió. Y uno de los ejemplos es justamente, en el caso del texto de Filó, cómo el autor pasa de estudiar la psicología experimental al paso a las ciencias de la educación. Ahí también hay un cambio de paradigma. Por eso es que utilizamos a Thomas Kuhn. Y es importante que este término, seguramente lo han escuchado, seguramente lo habrán leído, pero si es la primera vez es importante porque la verdad es que cuando se habla de paradigma, generalmente se lo hace en alusión a Thomas Kuhn. Y segundo tema, que es, hemos enviado un compendio muy pequeño, una reseña de Ernest Maumann, que fue el fundador de la pedagogía experimental en 1905. Entonces justamente él en esas pequeñas, en esas líneas que les enviamos, él senta las bases sobre lo que es la pedagogía experimental, ¿sí? ¿Por qué acuñó ese término? ¿Por qué es experimental? Lo vimos en la clase, ¿sí? Pues justamente se quería ajustar al método científico, ¿sí? O sea, a que pueda ser cuantificable en términos de las ciencias exactas o duras. Bueno, y eso lo vimos en la clase, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque verdaderamente piensen que él empezó en 1905 a dar esta batalla para el reconocimiento de la psicología, luego pedagogía experimental, ¿sí? Y no piensen que haya sido una cuestión muy sencilla, porque, como les dije en el video anterior, las ciencias sociales tuvieron que dar su batalla para poder ser reconocidas en el campo científico. Ahora sí, les mando un saludo y espero que nos podamos leer en el foro. Un beso.